Con nosotros Asís Timerman. Muy buenas noches, Asís. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, yo aquí tengo una sensación un tanto extraña porque he visto el mensaje que se está lanzando desde algunos rincones ideológicos y me parece muy llamativo. El mercado alternativo bursátil se llama mercado alternativo bursátil porque no es la bolsa. Y yo he tenido la sensación durante todo el día de que se ha querido confundir intencionadamente lo que ha pasado en un mercado que es de riesgo y que se le anuncia a todo el mundo que es un mercado especulativo, de riesgo, con pymes, con empresas poco controladas, se ha querido mezclar con la bolsa española. Los que lo han hecho, desde luego, yo no sé si son conscientes del daño que están haciendo, claro, pero no tiene nada que ver. Claro, hay que explicarlo y, vamos, efectivamente esa es la línea. El mercado alternativo bursátil lo integran empresas de más reducida capitalización, es decir, un poco más pequeñas y en expansión. Fundamentalmente se trata de proporcionar financiación a empresas en proceso de expansión, lo podríamos decir empresas emergentes. Entonces, por una parte... Que lógicamente tienen más riesgo. Claro, tienen más riesgo y por otra parte no tienen los mismos requisitos de información, etcétera, que lo que tiene el mercado continuo, la bolsa, lo que conocemos por la bolsa en general y por supuesto menos que el IBEX 35. Sí existen unos mecanismos, por ejemplo, existe una figura, que esto sí que es bueno ver qué ha pasado con esta persona. Existe la figura del asesor registrado, que es una figura precisamente que establece el mercado alternativo bursátil para que ayude a cumplir los requisitos de transparencia. Pero es lo que tú dices, efectivamente, son mercados de más riesgo. Y además no olvidemos que esto no ha sido una inversión fallida, ni ha sido algo que es que la bolsa haya protegido no sé qué cosa, ¿no? Ha sido un fraude, quiero decir. Este señor, bueno, no sé si habéis comentado... Déjame que lo veamos. Sí, por supuesto. Porque el fraude llega a tal escala que no solamente es que haya engañado a la gente que estaba invirtiendo porque ha ocultado las cuentas, sino que, atención, es que engañaba 24, 25, 26 horas antes de que ocurriese, engañaba a su propia plantilla. Fíjense. Para todos aquellos que tengáis temor, porque es lógico, por lo que está pasando, tener temor de que la empresa va a desaparecer, etcétera, etcétera, os garantizo que eso no es así. Pues esto se lo decía justo antes de que tuviese que reconocer que había estado 4 años metiendo datos falsos en las cuentas. Claro, y además es que sí aconsejo de verdad a los telespectadores que lean el informe de Gotham City, ese informe famoso que ha dado origen... La asesora que ha destapado la historia. Claro, efectivamente, y que algunos... La analista. A ver, yo no voy a decir que esa empresa sea buena, mala o regular, me es igual, pero ha denunciado una situación y muchos dijeron, uy, esta empresa es una especuladora, son unos tiburones, etcétera. Y gracias a este informe se han descubierto cosas que eran tremendas. Estamos hablando de que el 90% de la facturación, de los ingresos, perdón, de GoWest eran falsos. Estamos hablando, por ejemplo, que los ingresos que declaraba de la ciudad de Nueva York son en su mayoría falsos. Declararon unos 5 millones y la ciudad de Nueva York en conjunto para todos para todo este tipo de wifis gastan 900.000 dólares. Estamos hablando de que GoWest declaraba 100.000 puntos de acceso, ¿sabes? Que se dedican, entre otras cosas, a crear redes wifi gratuitas. 100.000 puntos de acceso y resulta que no tiene más de 5.000 puntos de acceso reales. A algunos inversores les decía que tenía 200.000, un asesor hace poco determinó que tenía 35.000. Y esta era una estafa como claro, la copa de pino. Es una estafa, quiero decir que hay un conjunto enorme de datos falsos en cadena, de falsedades en documento mercantil, de delito societario y fundamentalmente una estafa a los inversores. Es decir, que es una estafa intencionada. ¿Qué pueden hacer los inversores? Porque, vamos a ver, hay gente que en este momento está diciendo es responsabilidad de la CNMV. A ver, el mercado alternativo bursátil deja claro que los que entran aquí entran con riesgo. Sí. Lógicamente aquí ha habido una estafa, yo creo que se le puede calificar porque hay engaño y el Código Penal exige el engaño para que sea estafa. ¿Qué pueden hacer en estos momentos los inversores que se hayan visto atrapados? Bien, pueden demandar, tienen acciones judiciales, pero como sabes, cuando una empresa como esta ha entrado en concurso de acreedores, es decir, que no va a tener suficiente capital para pagar, suficiente liquidez para pagar sus deudas, por decirlo de alguna manera, los accionistas son los últimos que cobran. Es decir, que en concurso de acreedores pasa de alguna manera como si dijéramos que los acreedores pasan a dirigir la empresa o a ser propietarios de la empresa. Y entonces tendrán que decidir cómo hacen para cobrar sus deudas. Si cuando han cobrado sus deudas queda algo, los accionistas podrán cobrar. Hasta entonces, satisfacción moral sobre todo. Pues muchísimas gracias, Asís.